Somos el equipo compuesto por Dana Morales, Xochitl Morales, Alexa Villa y su servidor Ángel Olivas. Y voy a comenzar hablando acerca del sistema de salud socialista. Es un sistema de salud socialista. Es una teoría o un sistema de organización social basado en la exploración de la mayoría de los bienes en común con propiedad atribuida a los trabajadores. En el socialismo, el Estado controla la economía y es responsable de reducir la desigualdad social a través de programas y de apoyos que benefician a los pobres. Su filosofía, pues, tiene la idea de transformar la sociedad a través de la distribución equilibrada de las propiedades, riquezas y bienes, disminuyendo la diferencia entre los ricos y los pobres. Las ganancias se distribuyen entre la sociedad para complementar los salarios para todos. Sus ideas: todos los individuos deben tener acceso a artículos básicos de consumo, bienes públicos, y las industrias a gran escala son bienes colectivos. Por lo tanto, el retorno de esas industrias debe beneficiar a la sociedad como un todo. Su característica principal, eh, es que las prestaciones se dan en condiciones de equidad, gratuidad y universalidad para todos los segmentos de la población. Es financiada en su totalidad por presupuestos generales del Estado y el sector privado es inexistente. En este sector, pues en el modelo socialista, hay dos sectores de gran importancia, que es el sector público y el sector de seguridad social. El sector público, pues, es representado por el Estado, quien se ocupa de brindar la asistencia a aquellas personas o individuos que estén excluidos del mercado, es decir, a quienes pertenecen a los grupos sociales más carenciados y vulnerables y que no tienen cobertura social. Se financia con recursos fiscales que pueden provenir de las finanzas generales o bien de impuestos con afectación específica a esta finalidad. A su vez, el Estado es prestador de servicios a través de su red sanitaria. Y el sector seguridad social, pues su organización se descentraliza en entidades intermedias, no gubernamentales, pero con alta regulación por parte del Estado. La financiación se efectúa a través de aportes de los trabajadores y contribuciones de los empleados. Recursos que tienen el carácter de obligatorio, por definición, solo cubre a los aportantes al sistema y su grupo familiar. Y bueno, utiliza dos indicadores para medir su eficiencia. Uno de ellos es el indicador para medir la eficiencia social en la salud, que es la accesibilidad, la utilización y la disponibilidad que hace la población de los servicios y su satisfacción. Se mide a través de los siguientes indicadores, que son camas por cada 100 habitantes, ingresos por cada 100 habitantes y consultas por habitantes. El indicador para el análisis de la eficiencia médica en la salud evalúa los resultados del proceso de atención médica y los cambios operados. Se mide por los indicadores de tasa de mortalidad neta y bruta y tasas de letalidad. Sus ventajas, pues, son las siguientes: disminuye la desigualdad. En el socialismo, pues sus ideas es que ningún individuo puede tener mucho más que el otro. Las empresas son propiedad del gobierno, el dinero no es un factor de control en una sociedad socialista. Las necesidades son atendidas. Nos dice que, pues, las necesidades de cada persona deben ser satisfechas. Significa que los cuidados de salud son universales. En otra parte, pues también nos dice que la educación es gratuita, la comida se proporciona, así como la ropa y los elementos necesarios para vivir. Tiene ideas muy utilizadas. Nos dice que esta idea del socialismo se utiliza prácticamente, pues, en todos los países. Es la única manera de garantizar que algunas de las cosas más básicas y necesarias sean proporcionadas a todas las personas. Y un ejemplo, pues, es el cuidado de salud universal en Canadá, que todos están cubiertos allá sin
importar su clase social y lo que ellos tengan. Y pues también se sabe que Cuba es un sistema de salud socialista y goza de los mejores indicadores sanitarios de la región y una cobertura sanitaria universal. Pues es un modelo sanitario socialista y en este modelo la financiación de la sanidad en su totalidad está a cargo de los presupuestos generales del Estado con cobertura universal, equitativa, gratuita y de calidad. Este modelo no permite la existencia de alguna estructura sanitaria de tipo privada o seguros privados. Está basada fundamentalmente en la eficiencia, ya que a través de la prevención, la atención primaria y la educación sanitaria se incrementan los niveles de salud en la creación de otros servicios asistenciales o medicaciones de alto coste. Y como dice aquí, como tenemos aquí este dato, ellos cuentan con una cobertura vacunal del 99% y con una tasa de mortalidad infantil de 4 por cada 100,000 habitantes. Y se sabe que tiene la mayor esperanza de vida de todo el continente americano. Y pues eso sería todo de mi parte. Aquí están las referencias de donde saqué toda la información. Yo soy Dana Morales y a mí me tocó presentar las desventajas del socialismo. Bueno, en realidad el sistema o estado socialista se habla mucho del buen sistema de salud que tiene, ya que se maneja que es universal y totalmente gratuito. Bueno, pero sin embargo, la represión y la falta de libertad de expresión que se maneja en el socialismo ha dado pie a que el 20 a 25% de pacientes que acuden al centro de salud mental son especializados por enfermedades no transmitibles como la depresión, en depresión, y esto hace que se muevan a otros países, ya que, por ejemplo, bueno, cuando Cuba juega en un país, el equipo de fútbol nacional, fuera de ese país, por ejemplo, muchas veces se quedan en el país al que van a jugar. Se deciden emigrar de Cuba, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Y esto se debe al sistema socialista, por la represión y la falta de, de expresarse. Batallan para expresarse, ya que pues, el gobierno socialista controla todo. Bueno, el modelo no permite una existencia de ninguna estructura sanitaria tipo privado o de seguros. Esto se da porque, bueno, el gobierno maneja absolutamente todo lo que se refiere a la salud, pero no da chance a que alguien pueda emprender a poner su propio hospital o su propio consultorio. Entonces, esa podría ser una desventaja. Bueno, uno de los errores, bueno, de las desventajas que encontré es privilegiar el bienestar general. Por el otro lado, puede mermar la economía, debido a que como el gobierno todo lo da, es fácil mermar la economía. En el socialismo, el Estado controla la economía, es responsable de reducir la desigualdad social a través de que benefician a los pobres, olvidándose por completo de otras ramas sociales. Podría decirse que el socialismo ayuda a los pobres, pero no los quita de la pobreza. Entonces, a las otras ramas sociales les toca mal, no reciben ayuda, prefieren ayudar a los pobres, por lo que las otras ramas sociales se olvidan por completo. El socialismo es un producto de socialización en los medios de producción. Una buena parte del producto se va a dirigir a satisfacer principales demandas sociales del pueblo trabajador en el poder. O sea que la mayor concentración de productos que crea el Estado se va a la concentración de la gente pobre, del trabajo o de la gente obrera, ya que en el socialismo es a la gente que más se le ayuda para poder hacer una línea o para igualar todas las sociedades, ya sea pobres, clase media o clase alta. Sin embargo, no hay estas tres representaciones. O sea, no ayudan a las otras
Y sigue igual de desigualdad porque los pobres siguen siendo pobres y los que les va bien, que la mayoría es del gobierno, pues les sigue yendo bien. Las desigualdades, como decíamos al inicio, en ocasiones son herramientas para el sistema capitalista, pero permite el desarrollo y competencia. En lo que es en el socialismo, se lucha para eliminar desigualdades, sin embargo, tampoco podría fomentar la huida por el talento, o sea, que no fomenta que tú puedas. Supongamos que tú trabajas en una empresa, entonces tú eres el que limpia, sin embargo, quieres estudiar para llegar a ser el gerente de la empresa. En el socialismo no se da así. A ti te pagan exactamente lo mismo si eres el gerente de la escuela o eres el que limpia. Entonces, no hay motivación para subir de rango o a esforzarte, debido a que pues todos tienen las mismas oportunidades. Garantizar el acceso universal o los servicios básicos tiene un coste. Esta es la mayor presión fiscal. En fin de sufragar la mayor parte de coste, dan inversión a extranjeros, o sea que se endeudan para poder seguir dando estas cosas, para poder ayudarlos con alimento, con servicios. Sin embargo, este es más un problema económico debido a que se da porque el gobierno da absolutamente todo a las personas, y es lo mismo que ya había mencionado, pero de otras palabras. Por ejemplo, también hay un control. O sea, si tú vas a entrar a la universidad, hay un control. Por ejemplo, en Cuba, necesitamos a alguien que estudie administración de empresas, aunque tú quieras estudiar otra cosa, a ti te obligan a trabajar porque ahí es donde necesitan el campo laboral. Entonces, la subregulación del mercado laboral puede echar al mercado formal, entonces comienza a trabajar en un sector informal y los derechos con menos derechos y con menos retribución, entre otros aspectos. Incluso, pues, podría decirse que la gente podría ser un poco infeliz ya que no estudia o hace lo que quiere, pero así es el sistema socialista. Bueno, pues en la sociedad socialista los derechos humanos pueden dejarla sin tener sentido, pues la consecuencia de la libertad y la igualdad significan la desaparición del derecho y del Estado. Entonces, como yo les había mencionado, no tienen libertad para tener libertad de expresión. De hecho, muchos ni siquiera tienen acceso al Internet. Por ejemplo, en Cuba creo que está prohibido el Internet. La población en general no tiene Internet, por lo que los tienen privados a comparación de otras partes del mundo. Por ejemplo, nosotros podemos ver noticias de Japón, de Canadá, y pues estamos en México. En cambio, en Cuba, pues se mantienen con sus propias noticias, por lo que significa que el gobierno controla hasta las noticias que ven. Entonces, el gobierno puede hacer cualquier cosa con sus ciudadanos debido a que ellos no tienen el conocimiento exterior. Asimismo, pues no importa cuánto hayas estudiado o cuántas horas trabajes, recibes el mismo pago que todos los demás, por lo que no hay posibilidad de superarte. Es lo mismo en el área de la salud. Como ya les había puesto, puede ser el jefe del hospital, a alguien, por ejemplo, que es un camillero. En un sistema, por ejemplo, capitalista, pues el gerente o el jefe del hospital le pagarían más. Pero en el sistema socialista reciben exactamente el mismo pago. Entonces, como ya les había dicho, no hay motivación para superarte. Si te superas o no, pues vas a tener lo mismo. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el capitalismo en la salud. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo es un sistema capitalista económico y es el que domina en la actualidad. Se centra en la inversión de capital en un círculo infinito de circulación monetaria en donde las empresas obtienen beneficios financieros. El sistema en el que nosotros vivimos actualmente, así como la sociedad, impacta de diversas maneras nuestra salud. Por ejemplo, el ser pobre puede traer consecuencias negativas a nuestra salud, ya que el acceso de
a diferentes servicios es más limitado debido a los altos costos que estos tienen. Esto provoca que la calidad de vida sea afectada y se llegan a vivir menos años que el promedio debido a que no se tienen los recursos suficientes para tratar las enfermedades que la persona padece. Bueno, el capitalismo ha oscurecido las fronteras entre lo público y lo privado, traspasando dinero público a negocios privados y tratando de convencer al público que la sanidad eficaz es la privada, deteriorando la salud pública. Y con este sistema solo se buscan beneficios de capital, mientras que la salud, el bienestar y la libertad de los ciudadanos se ve afectada de gran manera, en especial afectando a aquellos de bajos recursos. Algunas características del sistema capitalista es que propone y defiende la propiedad privada de medios de producción. Esto se refiere a que el propietario tiene el derecho de los medios que tiene para poder generar ganancias económicas. Otra característica es que el sistema capitalista tiene como objetivo el capital. Eso quiere decir la acumulación de riquezas es el objetivo central del capitalismo, enriqueciendo al individuo o a las asociaciones con fines de lucro. También genera clases socioeconómicas específicas. La sociedad capitalista se conforma de las clases alta, media y baja. La clase alta controla los medios de producción, el sector bancario, entre otros, mientras la clase media puede ocupar cargos administrativos o intelectuales. Pueden ser pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios o empleados asalariados de bajo rango, al igual que los de la clase baja. Y también se encuentran los que son los proletariados, que son aquellos de clase obrera del sector industrial, y también los acampesinados que se dedican a la labor del campo. También otra de las características es que permite movilidad social. A diferencia de otros modelos económicos, el capitalismo permite la movilidad social, de manera que una persona puede ascender socialmente por medio del aumento de su capital. O sea que no importa si una persona es de clase baja, puede, por medio del aumento de su capital, puede incluso llegar a ser alguien de clase alta. Otra característica es que defiende la libertad de la empresa y asociación. Esto otorga libertad entre los bienes y servicios a la empresa, eligiendo también el área de trabajo, la inversión de recursos de manera libre y el lucrarse de las ganancias, entre otras cosas. Las desventajas que el sistema capitalista tiene es que no provee las necesidades básicas de las personas, como son la salud, los alimentos, una vivienda y una educación. Tampoco distribuye riqueza equitativamente y los valores éticos están basados excesivamente en el individualismo. Antepone la libertad individual por encima del resto de los derechos humanos. Y las grandes empresas farmacéuticas no tienen interés en encontrar curas o vacunas contra enfermedades que azotan a los países pobres. Algunas de las empresas farmacéuticas tienen como objetivo la venta de fármacos que el consumidor deba ingerir de por vida y no el curar enfermedades. Esto es un ejemplo del sistema capitalista, que aquí las empresas farmacéuticas no buscan encontrar curas para enfermedades de las que pueden sacar provecho para aumentar su capital. Pueden hacer que las personas sigan consumiendo medicamentos por el resto de sus vidas y esto va a hacer que las empresas vayan enriqueciéndose. Otra desventaja es que hay negligencia y abandono hacia el público de bajos recursos, ya que esos al no poder pagar por servicios o medicamentos, las empresas no tienen beneficio o ven que no hay negocio, entonces pues son las personas de bajos recursos son las que presentan más desventajas respecto a este sistema. Un ejemplo de capitalismo es cuando se crean enfermedades o se identifican como enfermedades a procesos que son naturales en la vida, como la menopausia, la pérdida de potencia sexual, etc. Y a partir de eso se crean medicamentos a los cuales se les asigna un costo alto para tratar esas enfermedades. Incluso hay casos en el que se llegan a sobornar o a persuadir a médicos para que estos convenzcan a las personas de que necesitan esos medicamentos para tratar esos problemas vitales que ellos les asignan el nombre de patologías o enfermedades.
Otro ejemplo es con el virus del ébola, el cual se identificó en el año 1976, pero en la actualidad aún sigue siendo ignorado. Sistema de salud capitalista. El capitalismo es un modo de producción guiado por el lucro individual. Se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Su principal objetivo es la acumulación de capital. Características. Tiene al capital como centro y objetivo. Puede generar desigualdad social. Genera clases socioeconómicas específicas. Propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción. Ventajas y desventajas. Una desventaja es la pobreza, desigualdad e inequidades de salud. La pobreza impide vacunar a los infantes, impide tener agua limpia, disponibilidad de alimentos, les impide comprar fármacos. En los países pobres, la muerte no es una experiencia de ancianos, sino de infantes. Los infantes de India viven con $1,9 diarios, tienen el 60% de probabilidad de estar desnutridos. Y los de Nigeria tienen una tasa de mortalidad 3 veces mayor que el promedio mundial. Las ventajas. Las ventajas son que mejora la calidad de las mercancías y que hay variedad de productos, porque siempre va a haber competencia, entonces siempre va a haber uno que saque mejor que otro. Capitalismo y salud pública. La salud no es rentable y por lo tanto no es un negocio. El negocio está en la enfermedad. Donde hay un negocio tiene que haber enfermos y cuantos más enfermos haya, mejor. La enfermedad es el reverso de la salud. Mientras que la enfermedad es un negocio real basada en el lucro, la salud es la ideología que lo encubre. El negocio se monta en torno a la enfermedad, pero se justifica en torno a la salud. Uno de los lemas de la medicina moderna es que no hay personas sanas, sino mal diagnosticadas. Si un médico busca a fondo, siempre encuentra una enfermedad real o ficticia. Desde hace un siglo, el mercado de la enfermedad se ha ampliado con las epidemias y las pandemias. Para que haya capitalismo, tiene que haber masas enormes de población desposeídas que no tienen acceso a medios de subsistencia, no tienen dónde caerse muertos. El capitalismo es la conversión de la humanidad en una colección de individuos pisoteables y vendibles como mercancías. Ser pobre significa vivir menos y vivir peor, enfermarse más, tener peores servicios sanitarios y una menor calidad de vida.